¿Qué tal, mis apreciados ancianos, encargados y directores de iglesia de la Asociación Norte de Quintana Roo? Qué bendición que ya estamos a unos días de iniciar el año 2021. Ustedes saben, el 2020 fue un año de grandes desafíos, pero como dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos ya nuestro manual de ancianos y encargados. Bueno, no es manual, sino más bien nuestro folleto, nuestro tríptico de ancianos y encargados para este año 2021. Todas estas instrucciones e indicaciones fueron tomadas básicamente del manual de iglesia del año 2015. Así que usted lo va a tener en su mano para que usted pueda leerlo. Aquí vamos a dar solamente algunas pautas generales. Para este año 2021, nuestra iglesia tiene el eslogan "Yo iré". Y nosotros como ancianos y encargados también vamos a ir capacitando a los miembros de iglesia, instruyéndolos, motivándolos en el liderazgo que ellos tienen que desempeñar para gloria de nuestro Dios. También tenemos que ir para ministrar la palabra de Dios en todo momento y en todo tiempo. Y también tenemos que ir para ayudar en la vida espiritual de los miembros de nuestra iglesia y también, por la gracia de Dios, en el crecimiento evangelístico. Mis apreciados hermanos, quiero recordarles que hay cualidades que los ancianos deben tener. Y el manual de iglesia dice que por lo menos hay dos cualidades muy importantes, que es la idoneidad moral y también la idoneidad religiosa. Esto está basado en la palabra de Dios en primera de Timoteo capítulo 3 versículos 2 en adelante hasta el 7. Usted puede buscarlo allí en su casita, puede leerlo con dedicación, con detenimiento, y allí nosotros encontramos estas cualidades importantes, que es la idoneidad moral y la idoneidad religiosa. Veamos entonces algunas funciones que como ancianos nosotros tenemos que desempeñar. Y lo primero, tenemos que recordar que el anciano es un líder religioso, un líder religioso. En otras palabras, debe de conducir a la iglesia hacia una experiencia cristiana más profunda y plena. Debe velar por la vida espiritual de cada miembro de iglesia. Yo tengo que mirar al pequeño desde 0 años que está en cuna hasta el hermano, el miembro de iglesia más anciano o de mayor edad en mi iglesia, que puede ser tal vez más de 100 años. Yo tengo que velar por la vida espiritual de cada uno de mis miembros. Número 2, el anciano o líder de la iglesia, el dirigente de la iglesia, tenemos que recordar que es capaz de ministrar la palabra. El anciano debe de dirigir y debe de ministrar la palabra de Dios al dirigir los servicios de la iglesia. Y lo tiene que hacer cada vez. Para eso tiene que prepararse, tiene que tomar tiempo para estar estudiando la palabra de Dios, para que él pueda ministrarla de acuerdo a la perspectiva de Dios. Para eso necesitamos siempre una mayor consagración a nuestro Dios. Número 3, mis apreciados ancianos, tenemos que recordar que nuestra obra es una obra local. La iglesia nos da esa función, esa responsabilidad, pero tenemos que recordar que es para nuestra propia iglesia. No es para que vayamos a otras iglesias y decir, yo soy el líder de acá. No, mi función siempre será una función local. Y hemos sido llamados para, si la iglesia ha votado que es para este año 2021 y 2022, pues será por el periodo al cual hemos sido nosotros nombrados para este tiempo. Número 4, dirección de los cultos de la iglesia. Tenemos que visualizar todos los cultos que nosotros tenemos en nuestras iglesias.
los grupos pequeños, el culto joven que realizamos los sábados por la tarde, la programación de los bandos de oración los sábados por la mañana, el programa de la escuela sabática y el culto de adoración. Es muy importante, mis apreciados ancianos y directores de iglesia, que nosotros podamos en esta parte tener a las personas invitadas con anticipación. Desde el predicador que va a exponer la palabra de Dios hasta los acompañantes que nosotros vamos a tener para cada momento de adoración. Tenemos que hacerlo con tiempo. Parte de nuestra adoración, recordemos que tiene que ver con el ejercicio de canto. Nuestros directores de canto deben estar ya seleccionados con anticipación. No podemos, mis apreciados, no podemos tener momentos de descoordinación. No podemos hacerlo así a la ligera. Tenemos que tener todos los elementos que van a participar. Siempre tenemos que buscarlo con anticipación. No es que vamos a seleccionar al primero que llega a la iglesia, sino que tenemos que hacerlo siempre de manera anticipada. Número 5 en las funciones. Usted es un colaborador con los planes de la asociación. Y cuando hablamos de la asociación, estamos hablando de los planes que tenemos a nivel asociación que se deben de aplicar para la iglesia. Es importante que el anciano, el director de la iglesia, pueda ver cuáles son los planes que están ya con anticipación programados y entonces apoyar cada uno de los programas. Para este año ya cada pastor ya hizo su calendario que se le va a hacer llegar a cada uno de ustedes para que ustedes vayan viendo allí cada fecha importante que vamos a tener. Allí están integrados todos los departamentos de nuestra iglesia: vida familiar, salud, jóvenes, ministerio de la mujer, ministerio infantil. Tenemos allí también escuela sabática, ministerios personales, todo está allí en el calendario. Y es muy importante que usted pueda tener toda esa planificación ya con anticipación. Pero también como anciano encargado, usted es responsable de velar para que los recursos financieros que tienen que ver con el campo local, el tesorero lo pueda hacer llegar en tiempo y forma al pastor para que el pastor también pueda hacer el informe a la asociación. La mayoría de nuestros tesoreros ha cumplido muy bien esta función y lo deposita a tiempo y ya mandan las fichas de depósito a nuestro campo. Queremos agradecer de antemano a cada tesorero y a los nuevos tesoreros para que puedan siempre con prontitud, en la fecha adecuada, en la fecha que ya se han puesto de acuerdo, enviar correctamente cada informe mensual a la tesorería de nuestra asociación. También es muy importante que ustedes tengan que hacer los pagos correspondientes que tienen que ver con los materiales de la iglesia. Pero también, como ancianos y directores de iglesia, somos responsables para que todos los departamentos puedan hacer sus informes. Algunos informes son trimestrales, algunos otros informes son semestrales. También es importante que estemos en coordinación con el secretario de la iglesia para que haga sus informes a la secretaría de nuestro campo, para que puedan ser registrados en el sistema actual que tiene nuestra iglesia, que se llama ACMS, que ya los secretarios de iglesia han sido instruidos para esta parte tan importante. También, número 6, las funciones de los dirigentes de nuestra iglesia, ancianos y encargados. El anciano o director de iglesia debe incentivar la fidelidad en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Mis apreciados ancianos y directores de iglesia, yo quiero felicitarles porque ustedes, si han sido elegidos para esta función en el año 2021, es porque ustedes son fieles a Dios en la devolución de los diezmos y son generosos en las ofrendas. Y por eso nosotros testificamos, nosotros predicamos por precepto y por ejemplo. Y si nosotros hemos sido elegidos para esta función es porque nosotros vamos siempre adelante en la fidelidad que tenemos para con nuestro Dios. Pero ahora, nuestra función, nuestro privilegio será motivar e incentivar, predicar de esta parte tan importante a los miembros de iglesia.
Tenemos que enseñar a nuestros miembros de iglesia que la 10ª parte pertenece al Señor y que tenemos que ser generosos con nuestras ofrendas que glorifican el nombre de Cristo Jesús. En número 7, como ancianos y directores de iglesia, debemos incentivar el estudio de la Biblia, la oración y una relación con Jesús. Qué hermoso es, mis apreciados hermanos, que nosotros diariamente tenemos que pasar tiempo tomados de la mano con Cristo Jesús. Y para eso, el estudio de la palabra de Dios es una parte esencial en nuestro crecimiento espiritual. Pero también recordamos que nosotros tenemos una guía de estudio a seguir. Y esa guía de estudio, tenemos la gran bendición que esa guía de estudio es para todas las edades. Y como ancianos tenemos que estar promoviendo esas guías de estudios para todas las edades. Desde el pequeño que tiene 0 años, tiene que tener su guía de estudio para cuna. Para el adolescente tiene su guía de estudio para menores. Los jóvenes tienen su guía de estudios también. Y nosotros como adultos tenemos nuestra guía de estudio que se llama La Lección de la Escuela Sabática en su edición para adultos, y que es edición sencilla o edición con auxiliar, que tiene que ver para los maestros o líderes de grupos pequeños. Y los que tienen su vista ya un poco cansada, pues usan también el tamaño jumbo para un mejor estudio de la escuela sabática. Y nosotros somos los responsables de estar promoviendo que cada miembro de iglesia pueda tener esa comunión con Cristo a través de la guía de estudio. También nuestra iglesia a nivel mundial siempre ha estado promoviendo reavivados por su palabra, que cada día nosotros estudiamos un capítulo de la Biblia al día. Pero también nosotros promovemos el año bíblico, en donde algunos miembros de iglesia leen 3 capítulos diarios o algunos leen 5. Nosotros tenemos que estar siempre en esa perspectiva. Y también recordamos que estamos en el plan de oración 7-7-7. 7 de la mañana, 7 de la tarde, los 7 días de la semana. Así que es nuestro privilegio como ancianos y encargados que nosotros podamos incentivar el estudio de la Biblia, la oración y tener una relación más cercana con Cristo Jesús. Número 8, como ancianos y encargados somos responsables de ayudar a prevenir la apostasía. Nosotros cada año tenemos miembros que entregan su vida a Cristo Jesús, pero a veces no los estamos atendiendo de la mejor manera y algunos tristemente se van. Es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio, mis apreciados, que nosotros podamos ser amigos de todos los miembros de iglesia y promover la unidad. Tengo que cuidar de manera especial al recién bautizado. Recordamos que el recién bautizado es un recién nacido, y al recién nacido yo le tengo que enseñar todas las cosas para que vaya creciendo de manera correcta. Y yo le voy enseñando todas las cosas porque es mi privilegio, es mi función tan importante como anciano y líder de iglesia. También yo tengo que recordar que tengo que velar por los recién bautizados para que encuentre amigos en la iglesia. Es muy importante esta parte, mis apreciados. Mientras más amigos tengan los recién bautizados, mayor posibilidad tendrán de permanecer dentro de las filas de la iglesia. Para eso es muy importante tener un plan de visitación a los recién bautizados, juntamente con el coordinador de esta parte de retención o el director de retención. Yo tengo que tener un plan de visitación para cada miembro que ha entregado durante este año su vida a Cristo Jesús. Número 9. Como ancianos y encargados tenemos que tener una relación directa con cada departamento de la iglesia. Por eso es importante que en toda iglesia cada anciano es responsable de diversas áreas de la iglesia. O como nosotros le decimos, asesoramos algunos departamentos en nuestra iglesia. Si en su iglesia local han nombrado 4 ancianos, o tal vez 3, o tal vez 2, tienen que repartirse esa responsabilidad y de asesorar los diversos departamentos que tenemos. Es decir,
yo en las iglesias organizadas más grandes, donde debe de haber un primer anciano y los demás son ancianos de iglesia, tienen que repartirse los departamentos para una mejor atención. Es importante tener esa frecuencia de reuniones con los directores de cada área. Los concilios de cada departamento están funcionando y como anciano asesor soy el responsable de velar que estén funcionando óptimamente, correctamente, de tal manera que nuestra iglesia pueda estar siempre bien organizada en todas las cosas. Número 10, el anciano debe tener siempre una buena relación con el pastor. Nosotros no podemos competir con los ancianos de iglesia. El anciano de iglesia no puede competir con el pastor. Somos tanto el anciano ayuda en el ministerio pastoral, como el pastor ayuda en el crecimiento de la vida de la iglesia. Por eso es importante que trabajemos siempre en armonía, y para eso es muy funcional siempre que podamos tener nuestras reuniones como ancianos encargados con el pastor, para que nos podamos poner de acuerdo en cada detalle de nuestra iglesia. Recordamos aquí, mis apreciados ancianos, nosotros no podemos ir a una junta directiva si no estamos bien de acuerdo como ancianos y el pastor, porque no podemos tener desunidad en una junta directiva. Es necesario que antes el pastor con sus ancianos ya visualizaron cada punto para la junta directiva. Allí en su momento, si vamos a tocar asuntos financieros, se invita al tesorero de la iglesia para que esté con nosotros en esos puntos. Y claro, como el secretario o secretaria es quien propone los puntos, también es parte de ese concilio para que sepa lo que van a presentar a su junta directiva. Pero es muy importante, recuerde, que ya antes se hayan puesto de acuerdo en cada punto, para que nuestra junta directiva sea más interesante, la junta directiva sea más placentera y podamos velar siempre por el crecimiento de nuestra iglesia. Pero es muy importante que el concilio de ancianos esté funcionando en óptimas condiciones. No puede ir a una junta directiva sin antes haberse puesto de acuerdo. Es muy importante, mis ancianos, que podamos hacer eso en todo momento. Por eso es muy importante la relación que yo siempre llevo con el pastor del distrito. Bueno, vamos ahora brevemente a algunas actividades que todo anciano encargado o director de iglesia normalmente hace. ¿Qué es lo que hacemos? Número 1, pues visitamos a los miembros de la iglesia. En la visita a los miembros de la iglesia, bueno, son visitas que nosotros las llevamos bien direccionadas. Sabemos la vida espiritual de cada miembro de iglesia, sabemos cómo son nuestros miembros, y entonces en base a eso nosotros los visitamos a los hermanos. Sabemos si alguno está pasando por una situación difícil, sabemos si el hermano por alguna situación no tiene trabajo, bueno, vamos, lo animamos, lo fortalecemos. Si es un hermano que ha estado luchando en su vida espiritual, allí lo animamos para que juntamente con nosotros pueda prepararse para el pronto retorno de Cristo Jesús. Es muy importante, allí siempre le recordamos a los directores de mayordomía que ellos siempre tienen una lista de los miembros de iglesia. Y en base a eso, nuestros ancianos encargados, líderes de grupos pequeños, entonces tomamos el tiempo para visitar a nuestros miembros de iglesia. El número 2, también nosotros tomamos tiempo para ministrar y atender a los enfermos. En nuestra iglesia tenemos enfermos, ¿cierto? Pues tenemos que atenderlos de acuerdo a sus necesidades. Número 3, fomentar los ministerios de oración. Esta parte, mis apreciados, es muy importante. Nosotros muchas veces hablamos y decimos: hermanos, vamos a ser invitados para que vengamos al bando de oración.
Y venimos al bando de oración y resulta de que no tenemos bando de oración. Porque lo que tenemos a veces es, en el bando de oración que va a demorar 30 minutos, lo que tenemos son 25 minutos del estudio o 25 minutos de predicación. Y entonces decimos, pero hermano, vamos rapidito al bando de oración. No, si invitamos a la iglesia para oración, para bandos de oración, es importante el estudio de un texto de la Biblia, claro, muy importante. Pero el estudio de la Biblia tiene su parte fundamental también en la adoración. Pero si estamos invitando a los hermanos para el bando de oración, entonces tenemos que tomar el tiempo para cantar un himno, leer una cita bíblica o una porción seleccionada del Espíritu de Profecía y dedicar mayor tiempo, mis hermanos ancianos, dedicar mayor tiempo a la oración. Eso es muy importante y nosotros somos promotores de ese periodo de oración. Bueno, también como ancianos tenemos un gran privilegio los ancianos. Y los ancianos, a esta parte me voy a referir específicamente a los ancianos que son ordenados o que ya fueron ungidos como ancianos básicamente. Si algunos de los que han sido nombrados para este año como ancianos pertenecen a iglesias organizadas y todavía no son ordenados, pues en su momento la iglesia tiene que votar, tiene que autorizar a través de la junta directiva y la junta administrativa para que durante este año, en el primer trimestre, nuestros hermanos puedan ser ordenados como ancianos, para que puedan cumplir con estas funciones que voy a mencionar a continuación. ¿Como cuáles funciones? Que son muy importantes. Bueno, dedicación de niños, lo hace un anciano ordenado, dedicación de niños. La cena del Señor, lo hace un anciano ordenado. Es también ungir a los enfermos, es prioridad del anciano ordenado. Así que esas son funciones que los ancianos tienen como tal. Si todavía no es ordenado, esperamos que este año, mi apreciado hermano, puedan ordenarlo como anciano. Y tenemos que cumplir entonces con las funciones específicas que en su momento el pastor nos va a tener. Bueno, algo muy importante, mis apreciados hermanos, ancianos y directores de iglesia. En esta parte quiero puntualizar la importancia de mi planificación para este año 2021. Y allí, esta parte yo siempre le he llamado ¿dónde estamos y qué queremos alcanzar? Y para eso tengo que evaluar lo que se hizo el año anterior o lo que se dejó de hacer o lo que realmente ya no hicieron. Pero no lo hago para criticarlos, sino lo hago para saber dónde estoy colocado, para saber dónde estoy parado ahora. Y en base a ello, entonces empiezo mi planificación. Porque digo, bueno, ahora, ¿qué más falta por hacer en mi iglesia? ¿Cómo se están empleando los dones de la iglesia? ¿O será que yo tengo una iglesia muy llena que solamente viene para sentarse? ¿O tengo una iglesia llena donde los miembros de iglesia realmente participan en el crecimiento de la iglesia? Yo tengo que ver esa parte porque tengo que ver que la mayor parte de los miembros de mi iglesia puedan estar testificando del amor de Cristo Jesús y puedan tener una responsabilidad en la iglesia. Número 2, yo tengo que checar el ambiente físico. Tengo que dar un recorrido por toda mi iglesia. ¿Cómo está cada departamento de mi iglesia? Tal vez ya la pintura se está cayendo. Tal vez las sillas de los niños ya están muy deterioradas. ¿Cómo están los baños de la iglesia? ¿Realmente están limpios o dan mal ejemplo? Tengo que visualizar eso para que en base a eso yo pueda empezar mi planificación de lo que tiene que ver con el contorno físico de mi iglesia. Porque recordemos que es aquí en la iglesia donde está la presencia de Dios. Yo tengo que tener una iglesia siempre bien cuidada, en óptimas condiciones. Pero parte de la iglesia, pues está la nave principal, está la sala pastoral, están todos los departamentos y están los baños también.
Tengo que ver también allí que en mi iglesia, el púlpito de mi iglesia, es el lugar donde yo guardo todos los materiales que tengo allí rezagados, o lo tengo así como así deben estar todos los púlpitos, bien limpiecitos, sin nada de material, solamente para colocar la Biblia o el bosquejo que tienes. Pero es muy importante, tienes que checar cómo está tu sala de juntas, donde se reúne la junta directiva. Tienes que checar todos esos detalles que tienen que ver con el ambiente físico de la iglesia. Número 3, ¿cómo está mi iglesia en la parte espiritual? ¿Cómo está mi iglesia en la parte espiritual? Y cómo está mi iglesia en la parte espiritual, tengo que ver cuánto realmente están estudiando la palabra de Dios. ¿Qué actividades yo voy a tener en este año para promover esa vida espiritual de la iglesia? Bueno, mis días de ayuno y oración, que se dice que nosotros tenemos que estar en ayuno y oración el primer sábado de cada mes. Tengo que ver que realicemos por lo menos una vez al trimestre el día de ayuno, oración y la Santa Cena, el servicio de comunión a nuestro Dios. Ese servicio de comunión a nuestro Dios una vez al trimestre por lo menos, puede ser un viernes por la noche, puede ser el sábado por la mañana o el sábado por la tarde sin prisas. Podemos tenerlo, esa ceremonia de comunión los sábados por la tarde. ¡Qué hermoso es! Es una bendición, hermanos, que nosotros podamos programar con anticipación esta actividad tan solemne. Pero también tengo que visualizar el momento de vigilias que yo debo tener. La recomendación que damos siempre para las vigilias es que si usted va a tener una vigilia de toda la noche, pues la empiece el sábado terminando, para despedir sábado, usted inicia su vigilia y la termina el domingo temprano. O algunas iglesias dicen, bueno, es que yo solamente quiero tener una vigilia de la primera vigilia de la noche. Y entonces la tienen los viernes de la puesta del sol hasta las 9 o 10 de la noche. Bueno, está bien. Es otro método que algunos tienen. Pero es importante que usted esté viendo la vida espiritual de la iglesia. Mientras más podamos crecer en la vida espiritual, más firme vamos a estar en Cristo Jesús. Número 4. Evangelismo. Todo anciano, todo encargado, todo director de iglesia, es importante que pueda visualizar el evangelismo que va a realizar. Ninguna iglesia puede decir, este año yo no voy a hacer evangelismo. No, todos tenemos que hacer evangelismo. Y mis apreciados ancianos, nosotros somos los responsables de ver la parte importante del evangelismo. Para eso es importante que nosotros podamos estar bien organizados en nuestros grupos pequeños. Toda iglesia debe tener grupos pequeños. Grupo pequeño no tan grande, máximo de 10, 12 miembros el grupo pequeño. Es importante esa parte. Y cada grupo pequeño, recuerden que cada grupo pequeño debe tener parejas misioneras. Esas parejas misioneras, bueno, está seleccionada un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y bueno, si es el matrimonio, el esposo y la esposa, bueno, forman una pareja misionera. Pero nosotros tenemos que velar por esa parte importante en nuestro crecimiento evangelístico. Recordemos, grupos pequeños, parejas misioneras, y toda pareja misionera tiene que tener personas con las cuales compartir el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Para eso es importante que nosotros como ancianos encargados podamos proveer los materiales necesarios para cada grupo pequeño. El material con el cual van a estudiar Fe de Jesús, Paz para Vivir, cualquier curso que ustedes quieran utilizar, pues hay que utilizarlo, hermanos, y tenemos que estar trabajando en esta parte. Claro, también es nuestro privilegio visualizar con anticipación nuestras etapas de evangelismo, de campañas de barrio. Cada grupo pequeño, una vez al trimestre, tiene que organizar sus campañas de barrio en alguno de los miembros de nuestra iglesia o en alguno de los intereses que ya tenemos, y allí todos los intereses de este grupo pequeño van a esa campaña de barrio.
para que cuando ya hagamos nuestra campaña de barrio, nuestros intereses ya han estado estudiando algún curso doctrinal y en la campaña de barrio les seguimos dando estudios para que cuando venga nuestra serie evangelística, que puede ser en la iglesia, que puede ser un domo, puede ser un parque, nuestra serie evangelística, que algunos le llaman nuestras campañas de cosecha, o actualmente le llamamos celebraciones evangelísticas, podamos realmente convertirlas en celebraciones evangelísticas y podamos tener óptimos resultados para gloria de nuestro Dios. Pero recordemos que la cosecha viene en proporción de la siembra. Si sembramos más, entonces vamos a cosechar de manera abundante. Así que, mis apreciados hermanos, nosotros tenemos que ver nuestras campañas de evangelismo. Una semana, un fin de semana, 2 fines de semana, de miércoles a sábado. Usted tiene que ver, pero que sean momentos de cosecha. Y este año queremos, con la bendición de Dios, tener muchos frutos para gloria de nuestro Dios. Bueno, también en las campañas pues tenemos que ver los oradores con anticipación, tanto los oradores de las campañas de barrio como los oradores de las campañas públicas. Por lo menos en el programa de evangelismo o el director de ministerios personales hay 4 etapas de cosecha y 4 etapas de siembra, una cada trimestre. Así que tenemos que apegarnos allí al programa que ya tenemos. Otra parte esencial tiene que ver con el trabajo de la iglesia. ¿Cómo están trabajando los diferentes departamentos de la iglesia? ¿En dónde yo tengo que ayudar a crecer los departamentos de la iglesia? Vida familiar, salud, jóvenes. Yo tengo que visualizar esa parte muy importante y esencial. Y tengo que ayudar para que puedan crecer cada departamento. Escuela sabática, que se dice que es el corazón de la iglesia. Tengo que estar motivando para que mi escuela sabática pueda seguir creciendo y los miembros de mi iglesia puedan cada día ser más estudiosos de la palabra de Dios. Pero también tengo que velar por los jóvenes de la iglesia, porque los tengo que retener a mis jóvenes y tengo que puntualizar que los cultos jóvenes estén funcionando de la mejor manera posible. Para eso es importante pedir a los directores de jóvenes que con anticipación hagan bien su programación. También es mi privilegio, mi responsabilidad promover en su momento la gran campaña de recolección. A todos nos gusta salir y visitar a nuestros amigos, nuestros familiares, para que se unan al tiempo de la recolección. Es tiempo de ayudar al más necesitado. Y también cuando llega el momento del libro El Impacto Misionero, todos nos unimos en esa planeación. Mis apreciados, algo muy importante que no podemos dejar pasar es nuestro calendario. Claro, yo sé que a esta altura todos ya tienen bien su calendario. Tenemos que tener ese calendario a seguir y cada vez que hay una fecha allí, recordarle al director o departamento responsable. Mira, tenemos esa actividad. Les corresponde a ustedes tenerla. Bueno, son algunas pautas generales que nosotros tenemos como ancianos y encargados. Pero también quiero puntualizar así de manera rápida, algunos peligros que amenazan el liderazgo de los ancianos. Y usted puede decir, bueno, ¿qué cosas pueden destruir el liderazgo de los ancianos? Esta parte lo vamos a mencionar rápido, no voy a dar mayor explicación, solamente lo voy a mencionar. Número 1, sentirse dueños y amos de la iglesia. El dueño y amo de la iglesia es Cristo Jesús. Nosotros solamente somos servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué otra cosa puede amenazar tu liderazgo como anciano? El competir o rivalizar con otros líderes. El Señor no te llamó para competir ni rivalizar. El Señor te llamó para servirle a Él. Número 3, tornarse muy sensibles a las críticas. Número 4, creer que su misión es llevarle la contraria al pastor. Usted no ha sido llamado para llevar la contraria, usted ha sido llamado para sumarse a un equipo y glorificar el nombre de Dios. Número 5, aferrarse al cargo y pensar que nunca lo van a cambiar. Número 6, eso es muy importante,
tener demasiada familiaridad con el sexo opuesto. Tenemos que marcar siempre nuestra pauta. Número 7, dejar de ser líderes y convertirse en jefes. Número 8, ser indiferentes y duros con los niños y jóvenes de la iglesia. Al niño, al joven de la iglesia tenemos que apreciarlo, tenemos que amarlo, tenemos que ayudarlo, tenemos que hacerlo crecer en su vida cristiana. No hemos sido llamados para ponerle el pie a ellos, sino para ser la escalera que los hace crecer en todo momento. Número 9, confiar más en tu experiencia que en el estudio de la palabra de Dios. Y número 10, descuidar a las familias de la iglesia que se preparan para el pronto encuentro con Cristo Jesús. 11 y última, permitir que la relación con Cristo Jesús se debilite. Mis apreciados hermanos y ancianos, anhelo de todo corazón que este año 2011 sea un año de grandes bendiciones en nuestra vida espiritual, sea un año de grandes bendiciones para nuestra iglesia local y también para nuestra iglesia en el campo local, Asociación Norte de Quintana Roo. Por eso la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14 al 16, quiero leerlo con ustedes. 1 Timoteo capítulo 4, 14 al 16 dice la palabra de Dios: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mis apreciados hermanos, yo iré para atender a la iglesia en todas las fases que tengo que atenderla. Yo iré para proclamar las buenas nuevas de salvación al mundo que perece. Y anhelo de todo corazón, mi apreciado hermano, que cuando termine este año 2021 podamos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero si tenemos la bendición de que Cristo Jesús venga, podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y que pronto podamos estar juntos en la patria celestial con Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermano, anciano de iglesia, encargado de iglesia, líder de iglesia, juntamente con tu familia. Ahí donde están en sus lugares, les invito para que inclinen sus rostros y busquemos la bendición de nuestro Dios. Oramos. Te alabamos, nuestro Dios, y te glorificamos. Queremos que tu presencia esté con nosotros durante este año 2021. Bendice el liderazgo de nuestros hermanos ancianos, encargados y líderes de iglesia. Ponemos en tus manos, Señor, y que siempre podamos glorificar tu nombre. En Jesús. Amén.